y entonces aparece el magma o la lava derretida. Siguiendo el mismo sentido, entonces nos dirigimos a Génesis 1:10, en donde dice: y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas mares. La tierra comienza a producir hierba que da semilla, fruto, y ese fruto que da semilla según su género. Luego en el versículo 12 dice: la hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, y el fruto que da semilla según su género. Vuelve y pasa la tarde, vuelve y pasa una mañana, y se hace el tercer día. Esto lo podemos perfectamente comprobar con el león fanerozoico cuando empezamos a ver el primer organismo unicelular con vida, que es a partir de ahí, de la formación de los mares y de la roca y de la lava y de la mezcla de todas esas partículas que empiezan a producirse los primeros microorganismos vivos según la ciencia. Luego vamos a Génesis 1:14, donde Dios dice que, o la palabra dice que Dios crea las estrellas pensando en que sirvan para separar la noche del día como señales para las estaciones, días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. La expansión de los cielos en la traducción de la Reina Valera equivale al espacio. Ahora en el versículo 16 dice: hizo Dios 2 lumbreras grandes, la mayor el sol para que señorease el día y la menor la luna para que señorease la noche. Las puso en la expansión de los cielos, el espacio, para alumbrar sobre la tierra. Para separar la luz de las tinieblas, pasó la tarde y luego pasó la noche y se hizo el cuarto día. Luego entonces, en el versículo 20 dice: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Aquí claramente estamos hablando ya de dinosaurios. Cada ser vivo del agua según su género y toda ave según su especie. En el versículo 22 dice: fructificad y multiplicaos. Vuelve y se hace la tarde, vuelve y se hace la mañana, y entonces se hace el quinto día. Ahora vamos a hacer la comparación con la ciencia. Entonces, según la ciencia, ¿de qué se compone la luz? Para responder esta pregunta voy a citar que separó Dios las aguas de debajo de la expansión, o sea, del espacio, de las de sobreexpansión, y llamó a la expansión cielos, énfasis en ese plural, porque entonces no estamos hablando de un solo cielo, por tanto no estamos hablando de un solo planeta, por tanto no estamos hablando tampoco de un solo sistema solar. Entonces, ¿qué tal si en vez de magma lo que había en el espacio en la posición de la Tierra eran aguas? Tal vez partículas de hidrógeno y oxígeno. Entonces creó Dios primero el Sol, según la ciencia, después que se creó el sistema solar, después de millones de años aparecería el hidrógeno y el helio, para dar nacimiento al Sol. Eso según la ciencia. Ahora, después de crear el Sol, Dios crea la Luna. Según la ciencia, después del Sol, unos protoplanetas mediante choques crean la Luna. Dios les puso en el espacio, o sea, estas dos lumbreras, como leía anteriormente, las puso en el espacio, y se sabe por la ciencia que efectivamente ambas están en el espacio. Entonces luego dice: Dios crea seres vivientes en el agua, y según la ciencia los primeros organismos vivos de la Tierra fueron las procariotas. Volvamos otra vez a la Biblia, Génesis 1, capítulo 24. Entonces, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales según su especie. En el 25, creó entonces los animales, el ganado según género y especie. 26, pensó Dios en crear al hombre conforme a nuestra semejanza y quiso que señoreara el resto de lo habido en la tierra en cuanto a animales. Dice en la Nueva Traducción Viviente: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Crea a Dios a los seres humanos, varón y hembra, y les ordena fructificar y multiplicaos, llenad a la tierra y sojuzga, según la traducción de la Reina Valera, a la tierra,
señoread a los animales. Según la Nueva Traducción Viviente dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los animales. Luego en el capítulo 29 dice, les dice a los hombres que les dio plantas con semillas, árboles con fruto, que a su vez da semilla, para que se alimenten. Ahora vamos a la ciencia. En la ciencia se habla y se ha demostrado científicamente la existencia de los dinosaurios, y en la Biblia Dios crea seres vivientes acuáticos y aves que vuelan. Dice, crea Dios a los grandes monstruos marinos. Si nos fijamos, claramente está hablando de dinosaurios, de los dinosaurios marinos. En el león proterozoico se da la vida dinosaurica, según algunos en la ciencia, y según otros sería en el león fanerozoico. Dios los crea para que se reproduzcan y fructifiquen. Luego Dios crea otros seres vivientes y el ganado, y según la ciencia, después de la extinción de los dinosaurios, se evolucionan y crean otras especies de animales. Antes, llega la tarde, llega el día y pasa el sexto día. Ahora, a partir del capítulo 2, del versículo 1, yo les estoy aquí haciendo como breves resumen para no leer toda la cita bíblica, pues porque sé que es denso, especialmente en este tema. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, terminó así toda su creación, los cielos y la tierra. En el día séptimo, Dios termina su creación y reposa. Dios bendice y santifica el séptimo día. Este es el origen de los cielos y la tierra. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra. En el Génesis 2, capítulo 6, dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora vámonos a la ciencia. Entonces, las plantas son el alimento de los animales. Hay más de un cielo. Según la Biblia, después del séptimo día, el de descanso, nos hablan que al principio Dios hizo toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba antes que naciera, pues al principio no había hecho llover, sino que un vapor subía de la tierra, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Se entiende esto? Lo que yo interpreto aquí es que podría ser o que él repartió, digamos, las semillas por especie, como leímos, pero todavía no eran árboles propiamente, porque él todavía no había hecho llover, pero sí había creado un vapor que subía de la tierra. Este vapor podría ser el producto del magma interior de la tierra, que de alguna manera en ese calor, ese vapor, al subir por todas las capas de tierra, de minerales, etc., de alguna manera podría ser como un vapor húmedo que regaba la faz de la tierra. Es lo que entiendo. Ahora, según la ciencia, los primeros organismos fueron procariotas y cianobacterias. Con la teoría de la explosión de la supernova se crea un campo de choque que toca una nube de moléculas y esas moléculas tienen hidrógeno y helio. Luego que es primero magma y protoplanetas que al chocar crean los satélites, o sea, la Luna y el Sol y la Tierra. Tal vez cuando Dios dice sobre aguas se refiera a hidrógeno. Ahora, en la Biblia se menciona que Dios creó al hombre de tierra y sopló aliento de vida, y fue así que sopló en su nariz y le hizo un ser viviente. En hebreo, nefesh significa aquello que respira, y corresponde a la palabra griega suche, que se traduce como vida o alma. Según este es un versículo, el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis 2. Ahora, el mismo término, alma viviente, se usa cuando se describe a las criaturas que vuelan y nadan. Según la ciencia, los seres humanos somos animales. De ser así, no se contradice con la Biblia, sino que es una cuestión de la mera traducción del hebreo al griego y del griego a los consiguientes idiomas. O sea, porque en hebreo el alma viviente se usa tanto para describir el aliento de vida en el hombre como para describir a las criaturas que vuelan y nadan.
A eso es a lo que me refiero con que puede ser una cuestión de traducción. Ahora, en el capítulo 8, en el Génesis 2, capítulo 8, Dios crea el huerto del Edén al oriente y puso al hombre recién formado. Crea todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, el árbol de la vida y el huerto de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que se partía en 4 brazos. Uno, el Pisón. Segundo, Guión o Gijón, rodea la tierra de Cus. El tercero, Heidekel, al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora vamos a la ciencia. La ciencia está presente y es nombrada desde siempre con nombre propio desde el Edén, justo al lado de la vida. En la Biblia se habla de 4 libros de estos ríos. El primero, el Pisón, no se ha logrado encontrar geográficamente. Algunos creen que era un río que ya está seco y antiguo, que terminaba en el Golfo Pérsico. En fotos satelitales se puede observar un posible antiguo delta en abanico a través de los depósitos de grava en la vieja boca del río. Otros, como David Roll, creen que es el río Visun, ubicado en el Ávila al noreste de Mesopotamia, y se conoce localmente como el río de Oro y conecta al mar Caspio. Según una fuente, la tierra prometida abarcaría la totalidad de Israel actual, Jordania, Líbano y la mayor parte de Siria, y la mitad de Irak, la costa oriental egipcia y el norte de Arabia Saudita. Según esta información, la fuente bíblica es delordenmundial.com. Volvamos otra vez a la Biblia. Génesis 2, capítulo 15 al 17. Dios pone al hombre a trabajar la tierra, le dice que puede comer todo menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hace morirá. O, según la traducción de la Nueva Traducción Viviente, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, en el capítulo 17 al 20, el hombre le pone nombre a todos los animales. Dios cree que el hombre necesita una ayuda idónea, le permite poner nombre a sus otras creaciones vivientes, pero para el hombre ninguna fue una ayuda idónea. Entonces, en el capítulo 21 y 24, es cuando Dios duerme a Adán y le quita una costilla para crear a la mujer. Adán bautiza a la mujer como mujer, según la Reina Valera, y bautiza como varona, según la Nueva Traducción Viviente. Vamos a la ciencia. Según la ciencia, los primeros homos comían semillas, frutos y verduras. En la Biblia claramente lo primero que come el hombre son frutas y verduras, pues porque le dice que tiene el huerto y el Edén a su disposición, que puede comer de cualquiera, menos del fruto del bien y del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre era inocente según la Biblia, pues no había comido el fruto del conocimiento del bien y del mal. Al mismo tiempo, la disputa entre ciencia y religión comienza desde este fruto prohibido, que es lo que yo ya he hablado en capítulos anteriores del blog en varias ocasiones, respecto de la religión, que porque supuestamente la religión lo que está diciendo es que no pueden, o sea, que es pecado conocer o tener conocimiento, lo cual no es verdad, porque claramente en la Biblia el pecado o el fruto prohibido era el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el hombre dejó de ser inocente, o el ser humano dejó de ser inocente para convertirse en un ser humano que entendía el mal y entendía el bien y podía escoger entre los dos. Y como somos de naturaleza pecaminosa, pues muchas veces, la mayoría de las veces, escogemos es el camino del mal. Ahora, al mismo tiempo de esta disputa viviente, Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Según la Reina Valera, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y de la costilla de Adán nace Eva. Eva en hebreo significa agua, o se pronuncia así, se escribe o se pronuncia así, y se pronuncia vida. Entonces Adán bautizó a Eva, vida, la mujer. Luego entonces en Génesis 3, 21-24, Dios les hace ropa y dice que ahora el hombre es como nosotros, es decir, se refiere a sí mismo, Dios, como nosotros. ¿Por qué? Porque es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por último, encarga querubines y una espada de fuego para que no puedan volver al Edén. El castigo de Eva es dar a luz con dolor y desear controlar al marido,
pero que él gobernara sobre ella, literal. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice. El castigo del hombre es tener que trabajar fuertemente para comer y morir. Ahora la tierra fue maldita por su culpa. Claro, esto de morir obviamente aplica tanto para mujer como para hombre, ¿no? Gracias por ver este video, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.